Damos la bienvenida a nuestra expositora Emily Vivanco de la empresa KMR. Es una empresa que se dedica a apoyar en todos los temas de certificación en en la agroindustria. Te damos la bienvenida, Emily, y el tema del día de hoy es un tema muy importante que es de mucha exigencia en el mercado internacional, especialmente y también en el mercado interno, las certificaciones. Entonces, las certificaciones están de moda en este tiempo y con tu experiencia desde tu empresa, nos darás a conocer, nos informarás lo importante que es este tema de las certificaciones. En general es en los alimentos, pero ahora vamos a hacer énfasis en los granos andinos. Damos pues la bienvenida a todos los participantes que se han sumado en este día, en esta mañana. Los saludamos, yo sé que están de diferentes partes, están de Ayacucho, Puno, La Libertad, Cusco, o Huancavelica, Ancash. Bueno, les damos la bienvenida y le damos paso a nuestra expositora. Bienvenida, Emily. Muchas gracias, Mari. Gracias por la invitación. Bien, buenos días a todos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Realmente es una buena oportunidad para conversar sobre temas de actualidad que tienen que ver con los procesos en los cuales ustedes están involucrados, ¿no? Que es la producción de alimentos, ¿no? De granos, en este caso, la mayoría seguramente están en el rubro de granos. Pero digamos que estos conceptos se aplican para cualquier tipo de producto que tenga que ver con alimentación. Y vamos a ir tocando diferentes puntos y conversándolos con ustedes. Eh, de todas maneras, siempre es muy importante recalcar que están bienvenidos a abrir su micro en cualquier momento para hacer cualquier consulta, comentario, ¿no? La idea es que podamos obtener información valiosa y que no queden dudas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y así vamos a ir revisando. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar acerca de la importancia de la certificación, ¿no? Nos estamos dirigiendo al sector granos andinos. La idea es que podamos revisar qué tipo de certificaciones están relacionadas con estos cultivos y en general, como les decía, las certificaciones aplican para todo tipo de alimentos. En primer término, si estamos en el sector alimentos, es importante siempre recordar el concepto de calidad, ¿no? En alimentos. Cuando hablamos de calidad en alimentos, tenemos que considerar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la parte comercial, cómo llegar al consumidor, el empaque, si es un producto envasado o si es un producto a granel, bueno, los canales de comercialización adecuados para llegar al público objetivo. Tenemos que considerar qué espera el consumidor de mi producto, ¿no? La parte sensorial, el tipo de tamaño, clasificación del grano o del producto en general, ¿no? ¿Qué es lo que desea el consumidor o el cliente final para sentirse satisfecho con el producto, ¿no? El porcentaje de humedad, etcétera. La parte nutricional, muy importante, ¿no? Actualmente las personas siempre buscan alimentación saludable, ¿no? Alimentación orgánica, natural, etcétera. Entonces, todos los aspectos son válidos, porque la idea es que tenemos que producir para llegar a un mercado y vender nuestro producto. Sin embargo, cuando hablamos de alimentos, hay una arista muy importante que es la inocuidad. Todas son importantes para llegar a un alimento de calidad, pero si la inocuidad nos falla, ahí podemos tener un problema considerable, ¿no? Porque ahí ya estamos involucrando la salud del consumidor. Entonces, una de las cosas muy importantes en el concepto de calidad en alimentos es, aparte de todas las demás aristas, considerar la inocuidad alimentaria, ¿no? Asegurar que el alimento esté libre de contaminación y que este alimento no cause un efecto adverso a la salud de nuestros consumidores, ¿no? Entonces, para eso también tenemos certificaciones que son dirigidas específicamente a la inocuidad, que les vamos a ver.
Entonces, revisemos un poquito qué significa inocuidad, ¿no? Desde el punto de vista del Codex Alimentarius, que es una normativa, ¿no?, internacional que una acción conjunta de la FAO y la OMS tienen una serie de normativas y directrices orientadas a todo lo que es la producción de alimentos, ¿no? Según el Códex, ¿no?, la definición de inocuidad o food safety en inglés significa la seguridad que debemos tener de que el alimento no causará un efecto adverso en la salud, ¿no? Hasta ahí entendemos, ¿no? Un efecto adverso puede ser una intoxicación, una infección, un atragantamiento, ¿no?, por una partícula extraña, una reacción en general adversa que pueda afectar la salud. Pero además la definición nos dice que el alimento no causará un efecto adverso para la salud del consumidor cuando éste se prepare y o se consuma de acuerdo con su uso previsto. Entonces, en esta última parte, la definición nos está dando a conocer o nos está diciendo pues que es importante o es responsabilidad del productor, procesador, fabricante, tener claro a quién va dirigido el alimento y cómo se debe consumir y dar esta información al consumidor, en la medida de lo posible, ¿no? Sobre todo si hablamos de un producto envasado. Tenemos que saber a quién va dirigido y cómo se debe consumir y dar esa información clara, suponiendo que hay un envase de por medio en la etiqueta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad va más allá de las fronteras de nuestra planta, centro de producción, centro de acopio. Va hasta que llegue el producto al consumidor y es nuestra responsabilidad que el consumidor haga un uso adecuado de ese producto, y si comete algún error durante el consumo, tendríamos que nosotros estar claros de que ese error no ha sido por una falta de información, sino de repente porque el consumidor no tomó precaución de leer las instrucciones o no almacenó el producto adecuadamente, etc. Entonces, esta definición es amplia porque nos dice, ok, nosotros tenemos que asegurar la inocuidad, asegurar que el alimento cumpla con todos los criterios de higiene alimentaria para no causar ningún efecto adverso, y además dar la información al consumidor adecuada y saber a qué público nos dirigimos para tomar las medidas necesarias sobre la información que este público debe tener para hacer un buen uso del producto, ¿no? Por ejemplo, la vida útil, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento, la forma de preparación, etc., ¿no? Entonces, es una responsabilidad hasta el momento del consumo, y así no seamos nosotros los que comercialicemos directamente, ¿no? Puede ser que de repente tenemos una mezcla de granos andinos, hacemos el producto envasado, lo etiquetamos y luego lo damos a un distribuidor y ya nosotros no somos los que vamos directamente al canal de venta. Puede ser, pero es nuestra marca la que está de por medio. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como fabricantes, productores, dar la información correcta en la etiqueta para que el consumidor haga una preparación adecuada del producto, lo consuma dentro de la fecha de vencimiento, lo guarde adecuadamente, etc., ¿no? Entonces, ese concepto de inocuidad de los alimentos es importante tener en cuenta para organizar nuestros procesos de tal manera que podamos llegar hasta un correcto etiquetado posible, ¿no? Condiciones de transporte, de almacenamiento, etc. Muy bien, entonces, si hablamos de inocuidad, también deberíamos recordar este término, que de repente algunos de ustedes ya lo han escuchado antes, que es el término de peligro, ¿no? Cuando hablamos de inocuidad, hablamos de peligros. ¿Y qué es un peligro? Cuando nos referimos a un peligro en alimentos, nos referimos a agentes biológicos, físicos o químicos que pueden estar en el alimento, en la materia prima, pueden presentarse durante el proceso y que pueden llegar al producto final y causar un efecto adverso en la salud, ¿no? Entonces, los peligros son potenciales, ¿no? De repente nosotros identificamos un posible peligro, no sabemos si se va a presentar o no, pero al identificarlo ya estamos tomando medidas preventivas para que en caso se presente lo podamos controlar. ¿Y qué tipos de peligros nos referimos? Por ejemplo, ¿no? Peligro físico, partículas extrañas que pudieran causar ahogo, atragantamiento, corte, lesión en una persona, ¿no?, en un consumidor. Eso puede ser un ejemplo de peligro físico. Inclusive las joyas, ¿no? Si estamos en un proceso de selección, envasado,
El personal debe de estar vestido adecuadamente y no presentar ningún tipo de joya, ¿no? Ningún elemento que pueda caer, ¿no? Durante la preparación hacia el producto, porque eso también se considera un peligro. Un pedazo de arete, un pedazo de cadena. Las tuercas de las máquinas envasadoras o de las seleccionadoras, ¿no? Pueden desprenderse y también generar un peligro físico. La madera, ¿no? De repente usamos madera en alguna parte del proceso, la madera se puede astillar, puede generar una astilla, y si no hacemos un adecuado control, ese peligro físico podría llegar hasta el consumidor y causarle un efecto adverso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de peligro físico, ¿no? Partículas extrañas que no deberían estar en un alimento y las cuales tenemos que prevenir a través de buenas prácticas, ¿no? Peligro químico. A ver, ejemplos de peligro químico. Por ejemplo, los pesticidas que se puedan aplicar en el campo y de repente se aplican de manera no adecuada, no siguiendo un lineamiento agronómico adecuado, ¿no? Entonces, de repente están aplicados en cantidades excesivas, de repente son agroquímicos no permitidos, de repente están aplicados en momentos en los cuales ya está muy próximo a la cosecha y los residuos pueden estar, de estos agroquímicos pueden estar por encima de los niveles que son permitidos por la normativa. Entonces ahí también hablamos de un peligro químico. O sea, cuando es un cultivo convencional, no orgánico, sino convencional, está permitido usar agroquímicos, pero deben de cumplirse ciertos lineamientos para que al final no queden residuos altos fuera del rango permitido en el producto final. Porque si quedan agroquímicos, algunos principios activos de los agroquímicos quedan en residuos altos por encima de lo que la normativa establece, entonces ahí sí consideramos que hay un peligro químico, porque ese residuo, por estar encima, ya va a causar un efecto adverso a la salud del consumidor. Entonces, ese es un ejemplo de peligro químico. También podríamos hablar de algunas toxinas que se generan por el crecimiento de hongos patógenos, sobre todo en los granos. Tenemos ese tema, ¿no? Ustedes seguramente saben eso porque muchos de ustedes pueden ser procesadores de granos. Si hay malas condiciones de almacenamiento, hay humedad, no hay buenas prácticas de higiene durante la cosecha, post cosecha, almacenamiento, puede generarse crecimiento de hongos patógenos. Y uno de los hongos patógenos genera pues una toxina llamada aflatoxina, que es bastante perjudicial, y también hay límites máximos permitidos del nivel de aflatoxina en los alimentos, en los granos. Entonces, si está por encima de ese límite, ya se considera un peligro químico, porque ya se ha probado que esas toxinas, fuera de los rangos permitidos, ¿no?, generan efectos adversos en la salud, que son efectos acumulativos en el ser humano. Es decir, no es que inmediatamente vayan a tener una intoxicación o una reacción, pero se van acumulando en el organismo, ¿no?, y generan problemas en el hígado, etcétera, ¿no? Entonces, eso también está normado, y eso también se debe cuidar. Es parte de, de lo que podría pasar en nuestros procesos, ¿no?, cuando hay de repente malas prácticas y no podemos frenar el crecimiento de hongos. Y los peligros biológicos se refieren a las bacterias patógenas, bacterias que pueden causar enfermedad, ¿no?, como la salmonela, el E. coli, el Bacillus cereus. El Bacillus cereus es una bacteria que está muy común en los cereales. Y esta bacteria, a veces, si no se maneja bien durante la manipulación ya en la parte del consumo, el producto puede tener problemas de generación de toxinas. Entonces, también ahí nosotros tenemos que considerar ciertas bacterias que están relacionadas a mis procesos y ver la forma de minimizar el riesgo de que aparezca, ¿no? Tener controlada la higiene, la limpieza, tanto de los operarios, el área de proceso, las maquinarias o equipos que utilizamos, etc., ¿no? Entonces, conociendo los riesgos o los peligros y conociendo los riesgos que puedan haber en los procesos, nosotros tenemos que generar medidas preventivas, ¿no? Y muchas de las medidas preventivas están establecidas en las normas. Siguiendo la normativa, nosotros podemos tener lineamientos para mejorar nuestros procesos, y luego también podemos acceder a certificarnos en esas normas, ¿no?
Entonces, en alimentos siempre tenemos el cuidado de la inocuidad, ¿no? La inocuidad es un punto muy importante en la producción de alimentos. Ahora, ¿cómo pueden llegar esos peligros a la fábrica, a la zona de empacado, e inclusive la cosecha, ¿no? Desde la cosecha, post cosecha? El hombre es un portador importante, ¿no? Las personas, las manos. La materia prima de por sí que viene del campo viene con una carga bacteriana, ¿no? Puede venir con residuos físicos. Los insectos, los roedores que pueden ingresar a nuestras salas de envasado, ¿no? El polvo, los equipos que no tienen una adecuada higiene, el agua. Si hablamos desde el cultivo, el agua de riego, ¿no? Entonces hay factores que pueden generar fuentes de estos peligros. Conociendo cuáles son los peligros, conociendo cuáles son las fuentes, nosotros podemos diseñar un sistema adecuado para prevenirlos y controlar. Muy bien, chicos. Entonces, en el sector alimentos para personas y en el sector alimento para animales también, ¿no? Porque la alimentación animal también tiene marco normativo y también tiene varias certificaciones que se pueden aplicar, encontramos pues varias certificaciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos. Decimos certificaciones, ¿no? Pero en realidad lo primero que hacemos es la norma. La revisamos, vemos si se adecua a nuestras necesidades, la implementamos sus requisitos y luego accedemos a que nos certifiquen, ¿no? Y entonces ya mantenemos la certificación en el tiempo. Entonces tenemos a disposición varias normas. Estas son las relacionadas a inocuidad, que se pueden aplicar desde el campo hasta el producto terminado. Por ejemplo, la Global Gap, que está bastante orientada a todo lo que es campo y también abarca el packing, ¿no? La parte de empacado. Tenemos la BRC Global Standards para Food Safety, para inocuidad alimentaria, que también se puede aplicar desde la cosecha hasta la comercialización. La FSC 22000, que también tiene un alcance bien amplio, también abarca productos de campo, ¿no? Desde la cosecha hasta, bueno, la comercialización. Entonces, hay estas digamos que serían las más conocidas, ¿no? La Global Gap, que abarca cultivo, cosecha, post cosecha y packing. La FSC, que no abarca necesariamente cultivo, pero desde la post cosecha, packing hasta la comercialización. La BRC también tiene un alcance desde la post cosecha, packing hasta certificación. Y otras de repente menos conocidas como la IFS, la SQF, que pueden ser requeridas de repente en algunos mercados, ¿no? Estas que menciono acá tienen una peculiaridad y es que están reconocidas por una organización llamada Global Food Safety Initiative, GFSI. Es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el año 2000 revisando las normas de inocuidad alimentaria y haciendo que éstas sean lo más parecidas posibles en sus requisitos. Entonces facilita mucho el comercio porque de repente me voy a un mercado internacional y me piden BRC, y me iba de repente a otro mercado internacional y me pedían otra certificación. Entonces ahora ya tengo la ventaja de que como están reconocidas por la Global Food Safety Initiative y son equivalentes, los mercados me aceptan cualquiera de las reconocidas, ¿no? Entonces ya me evito pues estar teniendo doble certificación. Entonces, ¿qué es lo bueno de estas normas? Que realmente sus requisitos están muy enfocados en la inocuidad, la calidad, el cumplimiento de las normas locales. Entonces nos dan un marco interesante para mejorar nuestros procesos. Y luego se pueden certificar. Una vez que las implementamos, ¿no? Pues se certifican y entonces vamos a tener nuestro proceso certificado. También tenemos las BPM, Buenas Prácticas de Manufactura, el HACCP, que digamos que no están reconocidas como una norma de gestión de inocuidad, pero sí también las podemos certificar comercialmente si deseamos, y también son parte de los requisitos legales que tenemos en Perú. Luego vamos a ver, ¿no? Lo que nos pide SENASA, lo que nos pide DIGESA está en el marco de las BPM y del HACCP. Entonces, el alcance de estas normas GFCI, o sea, de estas que están reconocidas, es bien amplio y es bien interesante porque los requisitos son bastante amplios. Los requisitos están orientados a la inocuidad, o sea, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manipulación, sistemas HACCP. La calidad, también hay varios requisitos que tienen que ver con estandarizar la calidad de nuestros productos.
la parte legal, ¿no? O sea, cumplir con los requisitos legales del país donde se está aplicando la norma, y otros dos elementos que de repente las BPM y el HACCP no consideran, que es la defensa de los alimentos y el fraude alimentario. En defensa de los alimentos, lo que se ve es proteger a nuestras instalaciones de una contaminación intencional, que es algo interesante también, ¿no? Porque cuando hablamos de contaminación siempre pensamos que no es intencional, que puede haber sido por una negligencia, una mala práctica, ¿no? Un descuido del personal, una falta de capacitación, ¿no? Algo que falló en el proceso y por ahí tenemos un problema de contaminación, aparece un peligro físico, químico, biológico, pero es producto de no habernos organizado, de no habernos capacitado, de no haber tomado en cuenta ciertos criterios. En cambio, cuando hablamos de defensa alimentaria, ahí sí estamos hablando de que también hay la posibilidad de que un agente extraño, una persona ajena a nuestro proceso o internamente en la planta o en la parcela, etcétera, tenga intención de causar un daño. Entonces, acá estas normas nos dan también algunos criterios para protegernos de la posible contaminación intencional, ¿no? Así que venga alguien adrede, ¿no? Y quiera contaminar nuestros cultivos, contaminar nuestro packing, eh, de repente con algún agente químico o físico, ¿no? Por X razones, ¿no? De repente resentimiento, de repente un tema de competencia, ¿no? Cualquiera que sea la razón, se podría dar una posible contaminación intencional. Entonces, estas normas también tocan este punto y nos dan lineamientos para elaborar nuestros planes de defensa alimentaria. Y el otro punto es el tema de fraude, que es muy importante a nivel global. Asegurar que nuestros productos, los productos que nosotros vamos a vender y que van a llegar a nuestro consumidor, son auténticos, que no han sido mezclados, adulterados, sustituidos, diluidos, que no se ha cambiado un producto por otro, que la etiqueta es correcta, que no damos falsa información en la etiqueta, etc. Entonces es un punto muy valorado también a nivel internacional porque hay muchas decomisos, alertas alimentarias, retiros del mercado por fraude alimentario. Hay productos que son más susceptibles a fraudes que otros. Por ejemplo, el café es muy susceptible a fraude, porque de repente la empresa que tuesta, muele y vende puede sustituir parte del café por otros granos. Los tuesta y al final lo muele todo y vende café como si fuera 100% café, pero está adulterado. Entonces, eso es fraude, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Hay ciertos productos que tienen un historial de fraude bastante fuerte a nivel global, a nivel mundial. Ahora, el fraude generalmente tiene una finalidad económica, que la idea es abaratar costos para sacar más provecho económico. Sin embargo, en el afán de hacer esa adulteración para ganar dinero, también se puede perjudicar la inocuidad, de repente introduciendo productos que no están aptos para el consumo, ¿no? Productos que están de repente con una contaminación o que no son para el consumo humano, ¿no? Entonces, es por eso que también en estas normas de inocuidad, de estas certificaciones de inocuidad, se ha incluido el concepto de fraude, donde nos dan lineamientos para desarrollar controles en nuestros procesos, ¿no? Que nos aseguren que el producto que vendemos es auténtico, que nos aseguren que el etiquetado es correcto, que no cometemos errores en el etiquetado, que no damos una información falsa al consumidor, ¿no? Entonces son bien interesantes los requisitos y nos permiten pues ampliar el panorama, ¿no? Inocuidad, calidad, cumplimiento legal, defensa de los alimentos, ¿no? Evitar contaminación intencional y asegurar productos auténticos, ¿no? Evitando el fraude, ¿no? Ese es el alcance de estas normas. Entonces, si nosotros podemos definir alguna de las normas, por ejemplo, algunas de las normas de inocuidad, y consideramos que pueden ser interesantes para ampliar nuestros mercados, para salir a exportación, entonces ya tendremos bastante ganado, ¿no? Porque realmente tener este logo, haber logrado este premio, digamos, entre comillas, que es la certificación, que es el resultado de todo el esfuerzo de haber implementado una norma, nos va a permitir crecer
y poder venderle a mercados internos más grandes, ¿no? De repente ya no nos quedamos en la localidad, ya salimos a la capital, a ciudades grandes, ya podemos inclusive ingresar a supermercados, donde nos exigen de repente algunos criterios de inocuidad más exigentes, los supermercados de locales, ¿no? Que están ampliándose mucho a nivel nacional. También vamos a tener herramientas para que nuestros procesos sean más estandarizados, ¿no? Más cuidados, para tener controles ya establecidos. Por ende, nuestros productos van a tener pues mejor calidad, ser inocuos. Podemos acceder también a mercados de exportación más exigentes, donde es muy probable que nos pregunten qué certificación tenemos, ¿no? Y al crecer como empresas, pues al final va a haber más oportunidades para el personal, ¿no? Todos vamos a crecer. Entonces, las certificaciones, es decir, implementar una normativa y luego certificarla es un valor agregado muy importante, ¿no? Para las empresas de todos los sectores, ¿no? Pero hablando de alimentos, nos da un valor muy importante porque le está diciendo al consumidor, confía en mi marca, confía en mi producto, porque yo he tomado todas las medidas preventivas para que mi producto tenga los menores riesgos posibles, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, también la economía se mueve, ¿no? Porque vender productos certificados, como decíamos, genera confianza y está muy solicitado en los mercados locales, internacionales. Nos pagan mejores precios, muy probable, ¿no? Escoger una empresa que tiene alguna certificación le da un valor frente a otra que no la tiene, porque de repente eso genera la confianza para ingresar a un mercado mayor, ¿no? Entonces va a haber una imagen mejor de nuestros procesos. Y también, bueno, en general, ¿no? Al país, porque si, por ejemplo, los exportadores de quinoa o de kiwicha, que cuentan con certificaciones y tienen buenos productos, libre de contaminación, etcétera, y son peruanos los productos, pues va a haber un mayor prestigio para el país, ¿no? En cambio, si hay decomisos, alertas alimentarias, si encuentran niveles altos de aflatoxinas, de metales pesados, de pesticidas o devuelven un cargamento de cualquier localidad de nuestro país, ya todo el país se involucra con esa mala situación, ¿no? Entonces también se genera confianza a todo el país. Ahora, ¿qué situaciones nos pueden frenar un poquito, no? De repente hay miedo o uno piensa que se está metiendo algo muy complicado, que es algo muy grande, que es algo que está, digamos que dirigido a empresas muy grandes, que tienen mucho personal y que una empresa chiquita, mediana, micro, pequeña, mediana no lo va a poder lograr. Pero en realidad no es tanto así, ¿no? Nosotros que trabajamos 20 años en la industria alimentaria, ¿no? Desde la agroindustria y todos los rubros, hemos trabajado muchísimo con proyectos, ¿no? Con Sierra Exportadora, con ProPerú o con empresas particulares y muchas de ellas han sido microempresas, medianas, ¿no? Pequeñas, y han logrado sus certificaciones con mucho éxito. Realmente es un tema de compromiso, es un tema de voluntad. Sí hay una cierta inversión, definitivamente la hay, pero realmente no lo tenemos que ver como un gasto, sino realmente como una inversión, porque a la larga va a redundar en una mejora, ¿no? Para nuestra empresa y nuestros procesos, ¿no? Entonces, de lograrse se puede lograr, porque todas las certificaciones están orientadas para que sean aplicadas por cualquier tamaño de empresa. O sea, los requisitos pueden ser aplicados por cualquier tamaño de empresa, y si la empresa bueno, la organización en general no tiene de repente mucho personal o no tiene personal profesional, ¿no? De repente es algo muy artesanal y trabaja toda la familia, ¿no? Y no cuentan de repente con un profesional que conozca la normativa, conozca la inocuidad alimentaria, conozca de los otros temas, siempre hay apoyo, ¿no? Está Sierra Exportadora, está PROMPERÚ, ¿no? Están las organizaciones que apoyan y los consultores que estamos de la mano con la empresa para poder ayudarlos a que implementen los requisitos y ayudarlos a que puedan lograr la certificación. O sea, hay una cuota de inversión, sí, pero que redunda pues en beneficios, ¿no? Más trabajo, bueno, hay una cuota también de sacrificio, ¿no? Todo lo bueno cuesta, ¿no? Entonces, definitivamente hay que hacer documentos, llevar controles, registros, pero organizándose y repartiendo el trabajo entre los miembros de la empresa se puede lograr, ¿no?
con la ayuda de los consultores, casualmente la idea es que no se llenen de documentos, sino que diseñen un sistema lo más práctico posible, dando cumplimiento a la norma, pero no generando pues una carga documentaria muy excesiva, ¿no? Que sea algo manejable por la organización. Lo bueno es que las normas te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo. Entonces, el cómo se adapta al tamaño de la empresa, ¿no? Si yo sé que es una empresa pequeña, micro, tengo que hacer que cumpla todos los requisitos de la norma que has cogido para certificar, pero de la manera más didáctica y práctica posible para no generarle una carga adicional de trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo mantenemos una certificación? No es difícil, si ya tenemos una certificación, año a año nos hacen una auditoría de seguimiento y lo que tenemos que demostrar es que seguimos, ¿no? Manteniendo los lineamientos, los controles se siguen manteniendo, ¿no? Y todo lo que se ha certificado el primer año se tiene que revisar en los años siguientes, ¿no? Entonces, realmente es una inversión, es una decisión importante. Ahora, ¿no sirven para el mercado local? No es tanto así, porque, como les decía hace un rato, puede ser que una empresa chiquita, micro, mediana, quiera entrar a un mercado local, pero una transnacional, ¿no? O una empresa grande que a su vez exporta. Entonces, probablemente teniendo nosotros una certificación, nos van a comprar con más garantía y luego ya esa empresa grande, transnacional, se va a encargar de exportar. También podemos entrar a mercados más grandes nacionales, ¿no? Cumpliendo ciertos requisitos o teniendo certificación. Entonces, por ese lado, por todos los lados, tiene beneficios, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las certificaciones? Las hemos tratado de dividir en 3 grupos, ¿no? Para que ustedes puedan ver la diferencia. Las certificaciones de sistemas de gestión. Las de inocuidad, que ya les he mencionado, que serían estas, vamos a retroceder un poquito. Estas son de inocuidad, que tienen que ver con inocuidad alimentaria, ¿no? El Global Gap, el FCC 22000, el BRC, como les decía, que son las más comunes. Bueno, tenemos las BPM, que es lo básico, y el HACCP, que es lo básico, que también se pueden certificar. De hecho, en la BRC, en la FCC, en todas estas, el HACCP y las BPM está dentro de los requisitos. O sea, es un requisito más, ¿no? Entonces serían las de inocuidad. Tenemos la de calidad, ¿no? Que son las ISOs de calidad, la 9001, por ejemplo, que es para ver toda la parte del sistema de gestión de calidad de la empresa, ¿no? Para mejorar los procesos y la atención al cliente, ¿no? Es otro alcance. Tenemos las de medio ambiente, ¿no? La ISO 14000, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo que es cuidado del medio ambiente. Otras relacionadas a salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y hay una serie de certificaciones de gestión. Pero digamos las que más se adecuan al sector alimentos, al sector granos, en este caso, serían las de inocuidad y probablemente también las orgánicas y las de responsabilidad social, ¿no? Que las vamos a revisar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Las de inocuidad. La de Global Gap tiene un alcance desde el campo. Es bien interesante porque ve todo lo que es cultivo, qué agroquímicos se utilizan, cómo se manejan los residuos, cómo se controla el agua. También tiene que ver con, dentro de sus requisitos están las buenas prácticas de manipulación, el HACCP, asegurar la trazabilidad, el cuidado del medio ambiente, la salud y bienestar de los trabajadores, ¿no? Es una norma bien completa. Es para los que cultivan, ¿no? Y bueno, en algunos casos aplica, digamos, o se requiere bastante en el sector de agroexportación, ¿no? Porque asegura pues la inocuidad y la calidad y el bienestar del trabajador y el medio ambiente desde el cultivo hasta el post cosecha, ¿no? Es un alcance amplio. Bueno, las buenas prácticas de manipulación y el sistema HACCP, ¿no? Análisis de peligros y control de puntos críticos, que son lineamientos básicos de inocuidad, que inclusive están dentro de las normas de inocuidad como un requisito más, como les decía, pero que también, si es que una empresa o una empresa pequeña, micro, todavía no quiere acceder a una norma más completa, que de repente tiene más requisitos, puede certificar también buenas prácticas de manipulación, puede certificar HACCP como una certificadora comercial. En este caso tendría que cumplir los requisitos del Códex Alimentarius sobre BPM y HACCP, ¿no? Y ya puede obtener una certificación. Las BPM se refieren a las condiciones sanitarias básicas que debe tener una instalación, ¿no? Ahí vemos infraestructura, acabados, diseño,
equipos, personal, control de plagas, limpieza, mantenimiento, higiene personal, salud del personal, ¿no? Todas las condiciones sanitarias básicas que debe tener una organización que manipula cualquier tipo de alimento, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Vemos la infraestructura, la normativa que nos dice que la infraestructura debe ser hermética, que las paredes deben ser lisas, ¿no? Que deben ser fáciles de limpiar, que deben tener un zócalo a media caña para poder hacer la limpieza, ¿no? Que el layout o el diseño debe ser coherente para no generar contaminación cruzada, ¿no? Que los equipos deben ser de un material adecuado, ¿no? Entonces vamos viendo los requisitos y en base a eso vamos adaptando nuestra instalación. Luego, ¿qué nos dice sobre el personal? Que el personal debe estar sano, no debe presentar enfermedades, ¿no? Tenemos que hacer un chequeo médico, que el personal debe tener un uniforme, debe cubrir el cabello, debe tener buenos hábitos de higiene, lavado de manos, ¿no? Entonces habilitamos puntos de lavado de manos, ¿no? Con jabón, con papel toalla. Sobre las plagas, ¿no? Que debemos de identificar cuáles son las plagas que pueden ingresar a nuestras instalaciones, ¿no? Roedores, insectos, y tener un control, de repente en la mayoría de veces por un tercero, ¿no? Que nos brinde una desratización, desinfección, desinsectación. Limpieza, ¿no? Tenemos que tener un programa de limpieza y desinfección de la planta, de los equipos. Mantenimiento, debemos tener los equipos con un mantenimiento preventivo para evitar que hayan desprendimientos, roturas, paradas, ¿no? Entonces son condiciones sanitarias básicas que debemos cumplir y con eso estaríamos teniendo pues el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación o de manufactura. En el sistema HACCP vamos un poquito más allá. Ya tenemos todas las condiciones sanitarias básicas cumplidas y ahora vemos los procesos, ¿no? Cómo es la recepción, el almacenamiento, la selección, el tamizado, el secado, el mezclado, el envasado, ¿no? Los procesos que podemos tener en una instalación y vamos viendo en qué peligros físicos, químicos, biológicos se podrían presentar en cada etapa y en cada materia prima también que procesamos y vamos, mediante una metodología, desarrollamos un plan HACCP, ¿no? Identificamos puntos críticos de control y establecemos controles, ¿no? Entonces, el HACCP tiene también su metodología y aplicando esta metodología podemos cumplir con los 12 pasos que tiene el HACCP y en ese caso también nos podemos certificar. Implementar primero y luego certificar, ¿no? Entonces también es un comienzo importante, ¿no? Digo comienzo porque como les dije hace un ratito y ya les lo repetí creo 2 veces, todo lo que es BPM HACCP es básico y entonces está dentro de la Global Gap como requisito, está dentro de las otras normas, ¿no? De todas estas. O sea que digamos que si queremos empezar paso a paso, tener BPM y HACCP es lo más básico y mínimo que debe tener una empresa que fabrica alimentos o que manipula, ¿no? Puede ser packing, puede ser ya un proceso ya donde intervenga la tecnología, ¿no? Un empacado, etc. Entonces, bueno, ahí estaríamos terminando de revisar lo básico que es inocuidad, ¿no? Ahora, la certificación orgánica. La certificación orgánica ya no necesariamente es una certificación de inocuidad, ¿no es cierto? Pero de alguna manera también toca un punto importante que es la contaminación química, ¿no? Entonces, ¿qué significa orgánico? Es la garantía de que el cultivo se ha manejado cumpliendo con normas de la producción orgánica, que estas normas están establecidas en diferentes normativas, varían de país a país. Entonces, si yo cumplo con una normativa específica orgánica, luego puedo certificarme, ¿no? O sea, si viene una empresa certificadora, revisa que cumplo con todos los lineamientos para una producción orgánica y me emite un certificado, ¿no? No se puede usar el término orgánico sin que cuente la planta, el proceso, con una certificación. Si yo tengo un producto libre de pesticidas, yo he decidido, por ejemplo, que voy a cultivar un producto libre de pesticidas, pero no tengo una certificación orgánica, yo no puedo poner en el empaque producto orgánico, ¿no? Porque orgánico se le denomina solamente aquel producto o proceso que ha tenido una certificación, que ha venido un organismo a verificar todos los lineamientos de una producción orgánica.
Uno de ellos es libre de pesticidas, pero hay otros lineamientos, entonces se tienen que cumplir todos para decir que tenemos un producto orgánico y poder poner un sello orgánico. Entonces, dependiendo el país, dependiendo la región, hay normativas, ¿no? Hay normativas que tienen que ver con la producción orgánica. Por ejemplo, la certificación de la Unión Europea, que es Bio Unión Europea, ¿no? Tiene unos lineamientos que están dados en una normativa europea, ¿no? Bajo los cuales tendríamos que trabajar para cumplir todos esos lineamientos y recién estar preparados para que venga un organismo tercero, una certificadora, y nos otorguen la certificación. Igualmente tenemos, así como tenemos la Unión Europea, tenemos en Estados Unidos también criterios para orgánico, en Perú también tenemos normativa orgánica, Japón, etcétera, ¿no? Son muy similares, ¿no? Pero de repente por ahí tienen algunas diferencias, entonces ahí va a depender del mercado al que donde queramos dirigir, ¿no? Vamos a suponer que no vamos todavía a pensar en exportar ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Japón, etcétera, ni a Canadá, etcétera. Entonces, de repente, optamos por la normativa orgánica de Perú, ¿no? Y establecemos un sistema basado en la norma, en los reglamentos de SENASA, y nos certificamos Orgánico Perú. Pero si más adelante vemos que encontramos un mercado atractivo y queremos que sabemos que nuestro cultivo es orgánico, libre de pesticidas, pero además queremos tener la certificación, entonces, en ese caso, pues ya nos preparamos con la normativa dependiendo al destino que quiera ir nuestro producto, que queramos enviar nuestro producto, el destino que queramos exportar, y ya trabajamos en esa normativa para certificarnos específicamente con un sello ya para el país destino, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cómo es más o menos el proceso, no? Se certifica la operación, la persona jurídica, no el producto, en este caso es la operación, toda la operación, todo el proceso. Si es en agricultura, la certificación también es para todo el proceso de siembra, ¿no? Todo el proceso hasta que el producto sale. Y tenemos que cumplir los lineamientos de la normativa orgánica que queramos implementar, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad, no usar agroquímicos, usar solo productos permitidos y regulados, inclusive para limpieza de equipos, ¿no? Inclusive para fumigación en caso de plagas, ¿no? Dentro del packing o la planta, también hay todos unos lineamientos que debemos seguir. No solamente es no usar pesticidas en el campo, ¿no? Tiene otros lineamientos. Y con eso, si los cumplimos, estaríamos ya listos como para certificar, ¿no? Entonces tenemos que revisar la normativa a la cual nos queremos acoger, implementar los requisitos y acogernos ya luego a una visita de la certificadora, ¿no? Entonces hay muchos sellos orgánicos, ¿no? Está Orgánico Estados Unidos, Orgánico Bio de Europa, cada país también tiene su sello, ¿no? Y entonces tenemos que ir viendo a qué mercado nos quisiéramos dirigir, y si es interesante, pues de repente una certificación orgánica nos va a abrir mercados. Muy bien. Bueno, para la Unión Europea, por ejemplo, para el bio de la Unión Europea, tenemos que certificar la producción en el campo, certificar todos los requisitos del packing, ¿no? Registrar a la empresa como empresa exportadora de productos orgánicos, y si hay un proceso de por medio, también certificar todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, la producción en el campo sería pues la siembra, la cosecha, y todo lo relacionado al almacenamiento. Luego en el packing, si es que es un packing sencillo, bueno, hasta ahí quedaría. Pero luego de repente ese producto se mezcla con otro producto o pasa un proceso ya de destruido, ¿no? Pasa un proceso de tostado, de repente hay otros procesos para llegar al producto final, ¿no? Eso también debe pasar todos los lineamientos orgánicos. Porque como les decía, hay ciertos requisitos que aplican también para la planta misma, ¿no? Entonces se pasa toda la auditoría para certificar todos los eslabones, y así ya estamos listos para el mercado europeo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en Perú, como les decía, también hay normativa orgánica, ¿no? Entonces, si queremos nosotros acogernos a una certificación con los lineamientos de Perú, ¿no? Podemos encontrarlos en SENASA, ¿no? Tenemos ahí un link, ¿no? Donde están el reglamento, ¿no? Para la producción orgánica o ecológica, y ese reglamento nos da todas las pautas a seguir,
Y luego podemos, a través de una certificadora comercial, ¿no? Pedir una visita, pedir una auditoría y nos pueden otorgar la certificación orgánica con el sello o referido a la normativa peruana. Bueno, después hay otro rubro, ¿no? Ya no estamos hablando ahora de inocuidad, no estamos hablando de temas orgánicos, sino hay un tema que tiene que ver con otras expectativas de algunos mercados, ¿no? Expectativas que ya van más allá de la inocuidad, de la calidad, ¿no? Por ejemplo, temas sociales, ¿no? Temas que tienen que ver con el manejo del trabajador, el pago justo, que no trabajen niños, eh, que los trabajadores tengan sus derechos, ¿no? De trabajadores cumplidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí aparecen otras, de repente, certificaciones también interesantes, que dependiendo del mercado, a veces nos vemos, ¿no? Con la necesidad de implementar estos requisitos y certificarlos, ¿no? Por ejemplo, Rainforest promueve la responsabilidad ambiental, la parte social, ¿no? Y que las comunidades, ¿no? Donde se producen los productos se beneficien, crezcan. Entonces, el sello Rainforest significa que el producto fue producido por agricultores o empresas que trabajan, ¿no? De la mano para estar en armonía con la naturaleza, ¿no? Que generan prosperidad para la región, que cumplen con los requisitos legales de trabajo, ¿no? Y de bienestar. Entonces, esa es una certificación que no tiene que ver con inocuidad, no tiene que ver con orgánico, pero es también reconocida mundialmente y muchos mercados la solicitan. Quieren más información sobre el producto que va a llegar a sus países, ¿no? Entonces, muchas son exigidas en el mercado europeo, sobre todo, ¿no? Y están orientadas a promover que haya trabajo digno para las personas, ¿no? Que crezcan las familias, que haya un buen ambiente de trabajo, que se profesionalicen, ¿no? Los trabajadores, que se les reconozca su labor, ¿no? Que haya un manejo ético, ¿no? Y que haya un comercio justo respecto a los precios que se pagan, etc. Entonces ahí ya entramos en otros terrenos, pero que son muy apreciados también en mercados europeos. Hay otra certificación también que tiene que ver con la parte social, que es la SMETA, que tiene 4 pilares básicos, ¿no? Cumplir con estándares de trabajo del personal, asegurar la salud y seguridad de los trabajadores, tener una ética empresarial y cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta certificación se mueve en estos pilares. Y también, ¿no? Puede ser que un mercado X, ¿no? Europeo, americano, asiático, la solicite, ¿no? Como un valor agregado, ¿no? Entonces, hablamos de esta certificación que pertenece a un grupo, ¿no? Un grupo de comercio ético, y se centra en las condiciones laborales, de seguridad ocupacional, ¿no? En cumplimiento de las normas ambientales y en prácticas comerciales éticas, ¿no? También tiene varios requisitos. Igualmente es el mismo proceso, ¿no? Si nos decidimos tener este logo, esta certificación, pues buscamos ayuda, buscamos un apoyo de consultoría para poder entender los requisitos, poder implementarlos, cumplirlos, y una vez que están ya cumplidos, pues se puede acceder a que una empresa certificadora nos revise el sistema, nos haga una auditoría y nos otorgue pues el logo de reconocimiento, ¿no? Entonces acá tenemos recursos naturales, responsabilidad social, ética, ¿no? Transparencia en la cadena de suministro, ¿no? Varios requisitos que básicamente están en estos 4 pilares, ¿no? Estándares laborales, salud y seguridad en el trabajo, ética empresarial y cuidado del medio. Luego tenemos otra también que tiene que ver con la parte social, ¿no? Que es Fair Trade o comercio justo, también muy valorada en el mercado europeo, ¿no? Se basa en obtener información de cómo se realiza toda la parte comercial, la parte desde el cultivo y en cuántas manos pasa el producto al final para llegar a tener el producto terminado, ¿no? Y cuáles son, si realmente se reconocen los precios del mercado, si realmente se valora el trabajo de la comunidad, de la parcela, eh, si realmente se cumplen con los derechos de los trabajadores,
¿no? La idea es de elevar el nivel de vida de los países, ¿no? menos desarrollados, ¿no? Entonces, a través de estos lineamientos, la idea es conseguir que si van a exportar un producto, hayan pasado por un reconocimiento de fair trade, ¿no? De que ha habido un comercio justo en toda la cadena, y entonces eso por ende va a mejorar el nivel de vida de la población, de los trabajadores, etc. ¿No? Se parece un poco al SMETA, ¿no? Entonces, la idea es que si más organizaciones se acogen a los lineamientos de un fair trade o comercio justo y tienen una certificación de este tipo, va a haber menos pobreza, ¿no? Se va a cuidar también el medio ambiente, por lo tanto, los, digamos, eh, los aspectos negativos del cambio climático también se pueden ir controlando, porque somos más responsables con el medio ambiente, ¿no? Y en general, pues, le damos igual derechos a todos para que puedan comercializar y producir, ¿no? De una manera segura, responsable, y al final lo que se busca es que forzar un poco o, bueno, promover un poco este tipo de certificaciones para que mejoren las condiciones, ¿no? De los países. Entonces, si un producto va con el loguito Fair Trade, perdón, a Europa, es un valor agregado porque dicen, ok, este producto proviene, ¿no? De todo un trabajo donde se ha contemplado, ¿no? La salud de las personas, se ha contemplado el cuidado del planeta, se ha contemplado la igualdad de género, se ha contemplado las leyes laborales, ¿no? Se ha contemplado el precio justo de la materia prima, etc. ¿No? Entonces es un logo bastante potente, interesante, tiene varias aristas importantes y también, ¿no? Igualmente se puede trabajar a través de una ayuda, una asesoría, y una vez que se logre cumplir los lineamientos, pues estamos listos para certificar, ¿no? ¿No? Acá podemos ver gráficamente algunos lineamientos, ¿no? Oportunidades para los productores menos favorecidos, transparencia, buenas prácticas comerciales, precios justos, ¿no? No al trabajo infantil, ¿no? No hay trabajo infantil de por medio para poder tener este logo, no a la discriminación de género, eh, buenas condiciones de trabajo para todos los trabajadores, desarrollar a los trabajadores en sus capacidades, capacitarlos y respetar el medio ambiente, etcétera, ¿no? Es una certificación bastante amplia, interesante, que tiene que ver más con la parte social, ¿no? Climática, laboral. Muy bien, entonces estas son algunas de las que pueden ser relacionadas a cultivos, ¿no? Andinos, son las que se buscan mucho en los mercados de fuera. ¿Y cómo es el proceso, no? Como les decía, primero informarnos y seleccionar la certificación acorde a nuestras necesidades o al mercado al que nos vamos a dirigir, o al que queremos o planeamos dirigirnos, ¿no? De repente sabemos que tal mercado aprecia mucho la BRC para inocuidad y aprecia mucho el Fair Trade, entonces sabemos que estas son, o de repente tenemos un mercado pues para productos orgánicos, ¿no? Entonces escogemos cuál es la más prioritaria, la que de repente nos va a ayudar a dar ese gran paso, ¿no? Luego, bueno, contactar una consultoría siempre es importante. A través de un organismo como Sierra Exportadora y otros, podemos tener apoyo, ¿no? De consultoría, porque la empresa pues necesita una guía, ¿no? Un experto, ¿no? Un consultor que lo apoye en la implementación, en la capacitación del personal, ¿no? En preparar a la empresa o a la organización. Una vez que estamos preparados, bueno, parte de la preparación también es pasar una auditoría interna, ¿no? Previa a la certificación. Luego contactamos a las certificadoras, ¿no? Que son organismos evaluadores de la conformidad. Certificadoras comerciales, hay muchas en Perú que certifican Fair Trade, que certifican SMETA, que certifican todas las normas mencionadas. Y bueno, contactamos a la certificadora, esta nos dará pues sus cotizaciones, nos dirá los tiempos, los presupuestos y tiempos de auditoría, etcétera. Y ya, una vez que estamos preparados, elegimos a la certificadora que nos acomode y ya se envía una solicitud, ¿no? Se queda en una fecha, se pasa a la auditoría de certificación, que puede durar un día, 2 días, dependiendo el alcance. Y si quedaran no conformidades, si es que hubieran no conformidades, o sea, alguna desviación a los requisitos de la norma que vamos a certificar, pues se levantan en un plazo que nos da la certificadora, ¿no? Y luego ya
nos otorgan el certificado, la certificación, ¿no? El logo de reconocimiento, que va a tener una vigencia, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que tengamos. Generalmente los seguimientos son anuales, ¿no? Entonces, cada año vuelve a la certificadora a visitarnos para ver pues, que todos los lineamientos siguen manteniéndose en el tiempo y cada cierto tiempo renovamos una nueva certificación, ¿no? Entonces, en líneas generales, ese es el proceso, ¿no? El punto importante es poder informarnos y saber si es que hay alguna certificación que nos pueda abrir mercados y que sea de repente una de las más prioritarias para mi realidad, ¿no? Y bueno, beneficios, costos-beneficios. Si de repente si no implementamos una norma y no tenemos una certificación, puede que la organización tenga menos controles, tal vez no, inclusive esos controles pueden hacer que estén un poquito desordenados sus procesos. Al estar desordenados sus procesos, tal vez puede ser que tengan contaminación en algunos puntos, temas de inocuidad, de repente fuga de dinero, ¿no? Porque no está controlado, los procedimientos no están muy controlados, por lo tanto, de repente hay cosas que se están gastando de más, que se podrían mejorar las mermas, por ejemplo, los productos no conformes, ¿no? Entonces, realmente seguir un lineamiento de una normativa como está pensada para gestionar la organización, sobre todo si hablamos de normativas de inocuidad, calidad, entonces sí nos dan un marco bastante importante para mejorar los procesos y disminuir costos, ¿no? Entonces, al tener una certificación nos va a otorgar un marco más ordenado de trabajo, nos va a permitir tener más control de nuestros costos, mejores condiciones para el personal, menos mermas, ¿no? Y de repente, bueno, por ende, pues si tenemos mejores procesos, vamos a poder crecer, ¿no? Y tener más posibilidad de expansión. Entonces sí es realmente un apoyo a la empresa, ¿no? De cualquier tamaño, que nos ordena, nos da pautas para ser sostenibles en el tiempo con nuestros procedimientos y no apagar incendios cada vez que hay un problema, ¿no? Nos da un marco de gestión interesante para llevar nuestro negocio, ¿no? Entonces, crece la organización, crecen las personas, se motivan también, ¿no? Hay una motivación para trabajar todo el año y obtener pues una visita, una certificación, es como un logo de reconocimiento a todo el esfuerzo, ¿no? A toda la buena práctica que hemos tenido durante un periodo de tiempo. Y además tenemos mercados muy grandes que esperan nuestros productos, ¿no? Sabemos que Perú tiene productos muy buenos y a veces no llegan a todos los mercados porque falta, ¿no? La parte de estandarización, de calidad, de inocuidad, ¿no? Faltan algunas certificaciones. Entonces ahí también tenemos una oportunidad. Bueno, y también quería hablarles, ya para terminar, un poquito sobre el marco legal de Perú, ¿no? Los trámites obligatorios que tenemos las empresas, que tenemos que hacer las empresas de alimentos, ¿no? A ver, si tenemos alimentos envasados, vamos a decir granos, que han pasado un proceso de transformación donde ha intervenido una tecnología, entonces nos correspondería DIGESA. Por ejemplo, si la quinoa ha sido secada al sol, no es DIGESA, es SENASA. Pero si hay un secador, si hay una extrusión, ¿no? Para hacer quinoa pops o kiwicha pops, ¿no? Si hay tecnología de por medio, si hay transformación, entonces, y vamos a envasar un producto y lo vamos a comercializar envasado, entonces nos aplica acudir a DIGESA, ¿no? Que es la autoridad sanitaria que ve alimentos industrializados. Y entonces ahí hay tres grandes requisitos que debemos cumplir. El primero es obtener el registro sanitario, ¿no? Ahí los requisitos están en la página web, ahí les he puesto los links. El requisito de registro sanitario se obtiene a través de enviar una muestra a un laboratorio acreditado, pagar una tasa, enviar el modelo de la etiqueta con toda la información, la formulación del producto, ingredientes, etcétera. Y bueno, DIGESA nos otorga un código de registro con el cual ya podemos comercializar de manera legal nuestro producto. Y ese código tiene que ir en la etiqueta. ¿Ok? Ahora, si somos una empresa micro y pequeña y no fabricamos alimentos de alto riesgo, ahora les voy a mostrar la lista de alimentos de alto riesgo.
o si somos comedores también, porque esto aplica también para servicios de alimentación, nos corresponde la certificación PGH, que es Principios Generales de Higiene, en la cual nosotros pagamos una tasa a la DIGESA, enviamos el manual de buenas prácticas de manufactura, el programa de higiene y saneamiento del establecimiento, y DIGESA lo revisa, luego nos visita, nos hace una auditoría y nos otorga una certificación PGH, que es un requisito legal. O sea, no hablamos ya de certificaciones voluntarias, ¿no? Que son las que se pueden obtener simplemente por decisión, sino estamos hablando ya de un trámite obligatorio, ¿no? Para todas las micro y pequeñas que fabriquen alimentos que no sean de alto riesgo, les correspondería su certificación PGH, ¿no? Entonces, eso está ya normado hace varios años. No todas las empresas han accedido a este trámite, pero es interesante que lo hagamos porque de una manera ya estamos empezando con el requisito legal, que es tener las BPM implementadas, ¿no? Porque esa certificación se basa en las BPM. Perdón. Y luego, si ya somos empresas medianas o grandes, o somos pequeñas, pero fabricamos un alimento de alto riesgo, ya nos corresponde otro trámite que se llama validación técnica oficial del plan HACCP. Y ahí ya, aparte de las BPM, tenemos que mandar a la DIGESA el plan HACCP de la línea de producción. Entonces, esos son los 3 trámites importantes que la industria debe hacer cuando se trata de productos envasados y, bueno, que han sufrido una transformación. Acá les muestro la norma sanitaria donde se establece la lista de productos de alto riesgo, ¿no? Alimentos de origen animal sin tratamiento térmico que requieran cadena de frío, carnes, vísceras. Alimentos de origen animal con alguna tecnología. Alimentos envasados de baja acidez, conservas, ¿no? Alimentos para lactantes y niños, fórmulas infantiles. Alimentos para regímenes especiales de reconstitución instantánea. Sustitutos lácteos, mezclas fortificadas, mezclas en seco de uso instantáneo, ¿no? Entonces ahí pueden estar de repente los que producen granos y los muelen, los mezclan o los extruyen y los muelen y luego hacen algún sustituto lácteo, mezcla láctea. Se considera, si va para regímenes especiales o para grupos vulnerables como niños o pacientes, entonces está dentro de la lista de alto riesgo. Por lo tanto, le correspondería tener validación técnica oficial de su plan HACCP, así sea pequeño o micro. Y alimentos para programas sociales en general, ¿no? Todos los que son productos cocidos de reconstitución instantánea, ¿no? Como recocidos lácteos, sustitutos lácteos, mezclas fortificadas, papillas, ¿no? Destinados a niños de 6 a 36 meses u otros similares, de consumo directo como extruidos, expandidos, hojuelas, etc., ¿no? Entonces ahí puede ser que haya empresas que se dedican a esto, ¿no? A procesar extruidos, ¿no? De quinoa, kiwicha, mezclas de maca, etcétera, para fórmulas que van destinadas a programas sociales de alimentación. Entonces también el requisito legal es que tengan una validación de su plan HACCP. Y ahora también tenemos los requisitos SENASA, que sería todo lo que es producción primaria, o sea, donde no hay transformación. Por ejemplo, siembra, cosecha, secado al sol y envasado, ¿no? Es un producto que no tiene ninguna transformación de ningún tipo, no ha sido extruido, no ha sido tostado en un equipo, etc. Entonces, en este caso, la SENASA tiene su campo de aplicación todo lo que es producción y procesamiento primario. Y también hay un trámite de por medio ahí que está establecido en el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, que es llamado autorización sanitaria. Entonces, en esta autorización sanitaria, la SENASA nos otorga un número, un registro, para poder comercializar nuestros productos, ¿no? Este es el reglamento, donde hay un artículo sobre autorización sanitaria de establecimientos, ¿no? Entonces ahí nos dicen, ¿no? Los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios piensos, alimento para animales, cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e importación, deben contar con autorización sanitaria otorgada por SENASA. Y ahí tenemos los requisitos, ¿no? Una solicitud,
un manual de buenas prácticas de manufactura, un plan HACCP, ¿no? Los procedimientos de higiene, un plan de trazabilidad, el flujo de las operaciones, certificados de calidad que apoyen las operaciones, análisis, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí están los requisitos. Entonces, si nosotros queremos acceder a una certificación voluntaria internacional, ¿no? Como los que hemos mencionado, el de inocuidad sobre todo, es importante que revisemos primero cuáles son los requisitos legales que nos aplican, ¿no? O sea, debemos de cumplir los requisitos legales, porque el alcance de las normas de certificación implica que la planta, la parcela, el negocio está cumpliendo con la normativa legal del país. Entonces, debemos de tener en cuenta eso también, ¿no? Ver la parte de la normativa obligatoria. Si estamos en el ámbito de IGESA o estamos en el ámbito de SENASA, tenemos requisitos obligatorios, ¿no? Por ejemplo, de la habilitación de SENASA está desde el año 2011 como obligatorio para todo lo que es procesamiento primario, ¿no? Alimentos que no han sido transformados. Granos, ¿no? Como decíamos, que son simplemente cultivados, cosechados, almacenados, envasados. Muy bien, chicos. Bueno, y acá algunos links también donde pueden obtener información, si quieren conocer más sobre las certificaciones, qué países piden qué requisitos, ¿no? Los principales mercados. Bueno, la página de cierre exportadora, la página de ProPerú, de cierre exportadora siempre hay mucha información importante. SENASA también tiene un directorio, ¿no? Donde están todas las empresas que tienen certificación orgánica y otras certificaciones, ¿no? A veces es importante de repente saber quiénes son los que tienen certificaciones para poder comprar insumos. No puede ser que hay un negocio que no cultive, sino que acopie de procesadores primarios y haga simplemente un envasado y venta. Y para eso, si es que quieren presentarse a SENASA para sacar su registro o habilitación sanitaria, SENASA va a averiguarles acerca de su proveedor, ¿no? Y también es importante ver de comprarle a un proveedor que tenga unas garantías, ¿no? De inocuidad. Entonces, todo es una cadena, ¿no? Y en la cadena alimentaria todos tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. Entonces, los requisitos legales, sí o sí. Y luego, si nos podemos migrar a una certificación internacional que nos brinde, pues, un valor agregado adicional, estamos más preparados si ya cumplimos con el requisito legal básico, ¿no? Entonces, bueno, creo que en toda la hora, me pasé un poquito de la hora, pero hemos hablado ya sobre los beneficios, así para darle un giro final. Formalidad operativa, ¿no? Nos ayuda a estandarizar nuestros procesos y procedimientos, nos ayuda a identificar desviaciones, ¿no? Que puedan surgir y a tomar acciones correctivas. Eso es bien importante. Todas las normas de gestión de inocuidad, de calidad, tienen un requisito sobre acciones correctivas, ¿no? Que es el hecho de identificar desviaciones y poder ver la causa raíz y mejorar y evitar que vuelvan a ocurrir las desviaciones. Esa es una herramienta bien importante. Y bueno, proporcionar el marco para tomar mejores decisiones basadas en hechos ya que están documentados, ¿no? Porque todo el sistema para poder certificarse debe estar documentado, por lo tanto va a haber formas de medirnos mejor y de tomar mejores decisiones para... Y bueno, brindar confianza a nuestros clientes, ya sea de Perú o del extranjero, ¿no? Con una certificación siempre hay la confianza de que ha habido un trabajo adicional. Muy bien, chicos. Muy bien, gracias. Eso ha sido todo. Agradecemos, felicitamos y valoramos la brillante exposición de la ingeniera Emily Vivanco, representante de la empresa KMR, empresa experta en el tema de gestión de certificaciones. Qué importante, ¿no? Este tema en el mundo globalizado, el mercado actual, especialmente para los granos andinos. Ella nos ha expuesto y descrito sobre las diferentes certificaciones, tipos de certificaciones que está exigiendo ahora el mercado para poder ser competitivos y entrar sin problemas a mercados exigentes, y muchos de ellos son nichos de mercado que permiten y dan facilidades, mejoran los precios, etcétera, y bueno, gracias, muchas gracias, Emily.
Ha sido muy interesante. Vamos a ver si se replica también esta brillante exposición, no, más adelante. Muchas gracias por la Gracias. participación a todos, Emily, y estaremos siempre coordinando. Gracias por esta participación tan buena y nos despedimos. Será hasta otra oportunidad. Bye. Muchas gracias. Gracias Adiós. a todos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.